¿Qué tal amigos de Perú 21? Soy Pablo Vil y hoy tengo el privilegio, el gran honor de entrevistar a Lucho Llosa. Lucho Llosa es un capítulo entero en la historia del cine nacional. Él ha sido productor y sobre todo director de grandes producciones como El Especialista, Anaconda, La Fiesta del Chivo, y ahora justamente está presentando dos nuevas creaciones. La primera es Secretos de un Latino en Hollywood, un libro de memoria, una especie de biografía autorizada de Lucho Llosa, y a la vez también está presentando Tatuajes en la Memoria, su producción, quizás la producción más personal del director peruano. Vamos a entrevistar a Lucho Llosa. No todos los días se tiene a un director de tanto renombre y que es a la vez, me gustó en una de las entrevistas que estaba viendo cuando lo entrevistaban a usted, de que lo mencionaban a usted como un capítulo del cine peruano, ¿no? Y yo creo que es una definición correcta, ¿no? Usted en sí mismo es un capítulo entero del cine peruano. Y quería iniciar con esto, ¿no? O sea, con Secretos de un Latino en Hollywood. ¿Cómo nace ese título? Usted que es bien riguroso con los títulos también. Bueno, en realidad el título viene de una conversación con la editorial. Para mí, bueno, para empezar, muchas gracias por la entrevista, por la visita. Una vez que había una editorial, y dicho sea de paso, una editorial renombrada como Penguin, en este caso a través del sello Plas y Janés, pues llegar al título fue producto de una conversación en el libro. En la medida que se revelan los detrás de cámara, hay algunas cosas que legítimamente podemos llamar secretos, cosas que los directores, los que hemos tenido, digamos, la posibilidad de alternar tanto con elencos como con equipos profesionales, pues algunos secretos tenemos para revelar, que ahora no te los voy a revelar porque sería spoiler, ¿no? Pero así nace el título, ¿no? Secretos de un latino en Hollywood. Ajá. Y usted cuenta aquí que el libro nace en pandemia, si no me equivoco, estaba en República Dominicana. Es correcto. Pues sí, yo fui en marzo del 2020 a República Dominicana para finiquitar un acuerdo para hacer una película. Allá hay una excelente ley de cine de la cual yo me iba a beneficiar, me iba a auspiciar un banco de allá, bajo la ley de cine, para hacer una película que tuviera que ver con la historia dominicana. Cumplía dos propósitos. Va a cumplir dos propósitos. La película, teniendo que ver con la historia, va a ser parte de un museo que vamos a hacer allá de la historia dominicana, pues un poco similar a lo que ha sido el Museo Metropolitano de Lima, que cuenta la historia de Lima con herramientas audiovisuales. El propósito ulterior, ¿no?, de esas filmaciones es que los videos formen parte de todo un recorrido de salas que cuente la historia dominicana. Acordémonos que ahí empezó todo. Ahí llegó Colón, ahí es la primada de América, Santo Domingo, etc. Entonces, yo estaba ahí, me cerraron el aeropuerto de Dominicana, de Perú, y me quedé solo en un lugar, valgan verdades, afortunadamente en un lugar que esté en una playa, en un balneario. Entonces, eso por un lado era la soledad total, porque no estaba nadie de mi familia, pero por otro lado sí me daba la tranquilidad de que estando aislado tienes menos posibilidades de contagio. Yo, como siempre he dicho, yo era candidato VIP al COVID, porque yo tengo algo de asma, tengo diabetes 2 controlada, pero diabetes, y son dos condiciones en las cuales el COVID se puede pues, campear, ¿no? Me cuidé, tuve la suerte, pero tenía mucho tiempo libre y mis hijos siempre me habían estado, digamos, insistiendo con la idea de que si yo había estado en la primera fila de muchas cosas, de haber conocido mucha gente, entonces, ¿por qué no escribía unas crónicas, algo autobiográfico sobre esas experiencias? Y con todo ese tiempo, no solo escribí el inicio de estas memorias, sino también como 3 guiones, porque tenía mucho tiempo, y traté de que esa cuarentena fuera productiva, y además era una manera de
digamos, de defenderme, porque el día tiene 24 horas, yo soy insomne, entonces son muchas horas las que tú pasas teniendo que llenar el tiempo, ¿no? Y digamos, usted menciona también en el libro de que era un pedido casi, un pedido familiar el que escriba esto. Porque usted, me imagino que dentro de las reuniones familiares contaba historias, muchas de estas historias, y no son historias menores, son historias con nombres grandes. Fue un pedido familiar también. Sí, por eso te decía, en especial mis hijos. Yo tengo 2 hijos que, por supuesto, creo que tanto la influencia de mi esposa como cantante, de la mía como de cineasta, mi hija mayor también interesada, esas historias eran parte de la conversación familiar obligada, ¿no? Entonces ellos insistían de que yo debía compartir con más gente que la familia esas anécdotas, esos detrás de cámara que normalmente interesan mucho al público, ¿no? Son en sí mismo un género, el género del detrás de cámara y todo eso se convierte casi en una ruta del espectáculo, del show business, con el cual la gente suele estar muy interesada. Entonces, este libro autobiográfico responde a esa, digamos, a esa insistencia de mis hijos de que debería yo compartir, ¿no? Porque además son experiencias no solo en el cine. Yo en el libro privilegio la experiencia en el cine, sobre todo en el cine de Hollywood, pero tengo una experiencia de 50 y tantos años, porque desde muy joven me dediqué a esto y a dirigir. Me salí 4 veces de la universidad, cosa que no le contaba a mis hijos hasta cierta edad. Entonces, digamos, es una experiencia en diversas manifestaciones del espectáculo: televisión, cine, megaeventos, museos de la imagen, teatro. Entonces es un abanico amplio y todos y cada una de esas experiencias tienen anécdotas, tienen historias que yo creo que resultan, digamos, entretenidas, interesantes para el gran público y ojalá inspiradoras para los jóvenes que quieren dedicarse a este oficio, ¿no? Y he encontrado también historias de su infancia, historias a la vez tiernas, pícaras también, pero tiernas, como esa historia que usted le pide a una niña cuando estaba en el jardín o en el colegio, no lo tengo muy claro, pero de que junte las figuritas para hacer una especie de imagen en movimiento. Sí, es correcto. Mi abuelo, que no tenía nada que ver con el cine, pero donde yo pasaba mucho tiempo, mi abuelo Pedro Llosa y Carmen Llosa, mi abuela, yo pasaba tiempo, ellos vivían en una quinta ahí en la calle, ahorita me viene el nombre, Porta, la calle Porta de Miraflores, y el nido a donde yo iba quedaba a una cuadra. Entonces esa era mi base. Yo iba al nido y luego regresaba a la casa de mis abuelos a almorzar, a pasar el resto del día. Y mi abuelo me había enseñado este efecto de que si pasas muchos dibujos, se crea el efecto de movimiento. Y entonces había una niñita que a mí me atraía mucho, era una niñita especial, y entonces a mí se me ocurrió, yo no sabía dibujar nada, yo todavía intento dibujar un gato y no me sale ni una mesa, ¿no? Tengo desgraciadamente esa desventaja, que me hubiera sido muy útil dibujar para el cine, para los storyboards. Pero entonces yo pensé, el equivalente, si no sé dibujar, es agarro muchas figuritas iguales y si las paso rápido va a crear el mismo efecto de movimiento. Y bueno, entonces le dije a la niña que me tenía que traer, era una manera un poco torpe de expresar mis afectos, ¿no? Es decir, mañana me tienes que traer por lo menos 10 de estas figuras o más, y entonces para poder mostrarte el efecto. Eso no tuvo, ya en el libro verán que tuvo un efecto negativo, porque la niña no encontró compró varias figuritas en la bodega, no encontró, creo que encontró 1 o 2 de las figuritas, era un león, me acuerdo, y entonces pretextó un dolor de estómago para no ir al colegio al día siguiente, y eso me trajo consecuencias de un llamado de atención fuerte en la dirección del colegio, etc. Fue una de mis primeras ocasiones en las que tuve que enfrentar al mundo
solo, sin mi mamá y mi papá. Sí, y justamente eso iba la siguiente pregunta. Si bien había necesidades externas, familiares, me imagino que también de amigos pidiéndole contar esas historias, ¿este libro a usted qué le permitió? Lo digo porque la escritura, usted también familiarizado bastante con la literatura, con la escritura, es también un ejercicio de enfrentarse a sí mismo, de enfrentarse quizás con recuerdos, con malos recuerdos. Usted también cuenta ahí hechos no tan memorables. ¿Cómo fue ese proceso para usted? Pues yo al comienzo me resistía, primero porque, ya te digo, pensaba que muchas veces esas biografías resultan póstumas, el escritor las escribe en el ocaso de la vida, pero en pandemia, estando solo, dije, ¿por qué no? Cuando uno empieza, yo creo que todos tenemos una historia que contar, pero teniendo tanto tiempo libre, empecé un poco a hacer un trabajo un poco más articulado, más ordenado, más orgánico, de trabajar esos recuerdos, esas experiencias, y empezar a hacer notas, luego escribir una primera versión. Aquí debo mencionar que el libro ha sido escrito en colaboración con Pablo Vázquez. Pablo Vázquez es como el libretista de cabecera de Iguana, hemos trabajado muchas cosas, y entonces le propuse hacer una colaboración. Sobre todo Pablo ayudó buscando información para contextualizar, buscando comprobar datos, añadir elementos que enriquecieran, digamos, el aspecto netamente autobiográfico, ¿no? Creo que contextualizar pues, es muy importante a la hora que ya de todo esto lo vuelcas en un libro, debe tener un mayor peso. Entonces fue así, empezar a recordar de manera cronológica, en la infancia. Curiosamente, hay cosas que en mi vida han tenido que ver con el show business, hasta por accidente. Entonces, esos son los que yo he privilegiado de mi infancia. El libro no cuenta toda mi infancia, cuenta la infancia y la adolescencia, que de alguna manera estuvo, digamos, entrelazada con cosas que tienen que ver con el espectáculo, ¿no? Y pues esto le fue dando forma. Fue interesante porque hacer una introspección, volver a ver cosas que de alguna manera refrescaran la memoria, no solo mis propias películas, sino películas de las distintas épocas que yo cuento. Pero, digamos, es un libro autobiográfico, pero como yo digo en el prólogo, la estrella del libro no soy yo, es el mundo del espectáculo, del cual yo he sido testigo privilegiado, digamos, ¿no? ¿Hubo alguna historia, alguna memoria que dudó en contarla? Bueno, uno siempre tiene que evaluar si lo que vas a contar puede ser muy importante para ti, pero puede no tener interés para el público, por un lado. Por otro lado, hubo cosas que de alguna manera pudieran invadir la privacidad de terceras personas. Eso fue motivo de evaluación. De hecho, saqué por ahí un par de cosas en las que yo no quería, pues digamos, develar cosas que eran novedad, que eran primicia, pero que pudieran herir sensibilidades, que pudieran ser producto de una deslealtad. Sí las hubo. Lo que hay en el libro es todo producto de haber sopesado primero si puede ser de interés, que lo que queremos es que el libro sea entretenido, que la gente lo lea con disfrute y que se asome a este mundo del espectáculo, sobre todo al mundo Hollywood, donde yo tuve la suerte de ser pues, un testigo de primera mano, ¿no? Lo decía también porque es una manera de entenderlo. O sea, el momento de leer ese libro también es una manera de entender al autor, ¿no? Entender incluso por qué, digamos, tomó decisiones en su carrera, por qué entenderlo en cosas tan íntimas, por ejemplo, por qué el temor a subir a un avión
y cosas de esas como el hecho de su hermana. En el caso de su hermana, tenía la necesidad de contarlo, fue fuerte el hecho de contarlo. Sí, indudablemente fue un hecho muy doloroso que marcó mi vida, en especial marcó la de mis padres, la de mi madre. Imagínate haber perdido a una hermana cuando yo tenía 11 años, una hermana que volaba en un avión de Air France después de que hacía 2 años que no la habíamos visto. Recuerdo que la fuimos a despedir al aeropuerto de Las Palmas, porque todavía no aterrizaban jets en el aeropuerto nuevo, creo que era Limatambo en aquella época, sí. Entonces, los jets, por ejemplo el de Air France, todavía despegaban, en tanto no se construyó el aeropuerto Jorge Chávez, despegaban de Las Palmas. Yo recuerdo clarísimamente que la fuimos a despedir ahí, 2 años después de haber estudiado en Francia, viviendo en la casa de mi tía Julia y de Mario Vargas Llosa en aquella época. Al regreso pues ocurrió el accidente fatídico donde ella pierde la vida y fue una experiencia terrible. El libro fue una manera de hacer una catarsis al respecto, pero también tiene que ver, digamos, lo que yo he imaginado, las imágenes que a mí me han perseguido sobre cómo pudo haber sido ese accidente. O sea, cuando uno se dedica al cine, se dedica al audiovisual, todo se convierte en un potencial material de guión. Son imágenes que a uno lo persiguen y que son netamente audiovisuales, digamos, ¿no? Sí. Y justamente eso, ¿cómo usted maneja el día a día? O sea, lo digo porque conoce ejemplos claros. Por ejemplo, cuando cuenta ese episodio, a mí fue como ver una película por la descripción que usted hace, ¿no? El momento de que cuando cogen el teléfono, usted con 9 años ve a su papá coger el teléfono y le dicen de que perdió su mamá paralizada, usted también paralizado. Sí. Y el hecho de contarlo así, ¿no? De manera tan cinematográfica, si vendría el término, es algo que usted siempre lo acompaña. Sí. Es inevitable que si tú ya te dedicas a esto, que si el cine sea como una dedicación, o sea como espectador apasionado desde niño, es inevitable que las experiencias cotidianas de alguna manera tengan un filtro, tengan una especie de óptica cinematográfica, ¿no? Porque es la manera como tú absorbes tus experiencias y automáticamente las conviertes en material cinematográfico. Entonces ahí no hay una cosa necesariamente de propósito, de preconcebido. Es así como viene, de manera natural, y a uno transforma todo eso en posible material de un guión, ¿no? Claro, sí. Claro. Y don Lucho, ¿en qué momento usted se reconoce como director? Mira, traté varias cosas, traté literatura en un momento, pues había una influencia en la familia grande, la cercanía, que era como casi mi hermano, Mario Vargas Llosa. Esa influencia tan fuerte, primero, digamos, me llevó mucho a la lectura, de ahí a la posibilidad de decir, me gustaría escribir, y poco a poco fui derivando hacia el cine. En la medida que empecé, al cine he ido siempre, veía televisión con mi padre, el ritual de ver series con mi padre y comentarlas, Los Intocables, por ejemplo, ¿no? En aquella época, fueron creando me fueron inclinando hacia ese mundo, digamos, de contar historias de una manera audiovisual como modo de vida. Primero empecé con la crítica cinematográfica, donde más que ser un crítico, yo lo que decía era cómo haría yo la película. Entonces esas críticas se leían, sonaban un poco arrogantes, pero fue una oportunidad, fue una época donde me empecé a obligar a ver el cine de una manera más analítica, me ha sido siempre difícil, porque me embarco en una película y me tenía que acordar, ojo, estoy acá porque tengo que hacer un comentario. Pero la maravilla del cine es que en una buena película tú te embarcas, te metes en la historia
y dejas, digamos, cualquier distancia crítica para otro momento, cuando estás recordándola. En algunos casos, cuando yo era crítico de cine de la revista Oiga y tenía un carnet con el cual podía entrar a cualquier película, oh maravilla, siendo tan joven, imagínate tener un carnet para entrar gratis. En algunos casos me había embarcado demasiado en la película y cuando me sentaba a escribir decía, esto lo debí tomar distancia. Entonces, ¿qué hacía? Volvía a ver la película con mi carnet, a veces hasta 2 y 3 veces, para poder tener esta distancia, digamos, más de juzgar la película, de crítico, que de espectador que se había metido de cabeza en la historia, ¿no? ¿La primera cinta cuál fue, o la primera producción? Que yo hice Sí. fue adaptar. Existía un productor muy prolífico acá de cortometrajes y después de largometrajes, que era Juan Barandiarán. Él había sido dueño de los cines que pasaban las películas de Kung Fu. Había tenido un éxito arrollador con esas películas cuando estaban de moda las películas de Kung Fu. Y luego él entró, bajo la ley 19327, a ser un productor, como digo, muy prolífico de cortometrajes. Y entonces le propuse a Juan Barandiarán hacer la adaptación de un cuento de Vargas Llosa que se llama, que está dentro de Los Jefes, que se llama Día Domingo. Esa fue mi primera producción. Dicho sea de paso, no existe una copia, no hay por ninguna parte una copia de lo que fue mi primer trabajo. Ahí estuvo Coco Guerra, Walter Taiman, Bati Rocarrey y por ejemplo Alberto Isola trabajó pero en la dirección artística, lo cual fue bueno porque pudimos sacar del closet de su mamá, como era una película de los años 50, muchas cosas que ella tenía guardadas. Vestimos a casi toda la gente con el closet de la madre de Alberto. Él trabajó en la dirección artística, pues no como actor, ¿no? En la dirección artística. Ahí trabajé por primera vez con Gianfranco Anichini, por ejemplo, ¿no? Que no solamente hizo la fotografía, sino también hizo la edición conmigo. Íbamos a un piso 12, ahí en Lampa, donde quedaba la oficina de Barandiarán, y donde la mayoría de las veces el ascensor no funcionaba, había que subir y bajar esos 11 o 12 pisos a pie. Entonces era una buena medida de esa vocación que ya empezaba a ser más firme, ¿no? ¿Fue un cortometraje o un largometraje? No, fue un cortometraje. Un cortometraje. ¿Llevó el nombre de Día Domingo? Día Domingo, sí, Día Domingo, pero no a ver, te invito a que intentes buscarlo. Yo traté, el revelado se hizo en un laboratorio de Miami, y entonces traté de buscarlo años después a ver si ahí estaba el máster, ¿no? Porque era 35 milímetros, en esa época no era video, el máster estaba en 35 milímetros, y ya no se encontró en un laboratorio de Miami, y nadie tiene una copia de eso, ¿no? ¿En qué año más o menos fue? Soy malo con las épocas, pero puede haber sido 70 y tantos, ¿no? Y don Lucho, ahí el cine para usted ya era una profesión, era un trabajo, ¿qué era? Lo digo porque si a estas alturas, estamos en el 2024, hacer cine es casi una empresa hidalga. ¿Cómo eran en esos momentos? Bueno, pues había menos facilidades, siempre ha sido una labor heroica, por eso siempre pensé en la posibilidad de tratar de ir afuera, donde habían cinematografías más establecidas, ¿no? O sea, en el Perú estábamos en desventaja, en atraso con relación, no solo a Estados Unidos, ciertamente, a Argentina, a México, a Brasil, habían cinematografías que le daban a los jóvenes mayores posibilidades. Empecé a hacer guiones, empecé a hacer crítica de cine, trabajaba en lo que pudiera que me acercara, que me enrumbara hacia poder hacer cine, pero las condiciones, digamos, hoy en día existe el DAFO, ciertamente que, digamos, tiene subsidios tiene esta cosa concursable, ¿no? Y en ese sentido hay mayor oportunidad. Además, ahora último hay un matrimonio nuevo entre el público peruano y las producciones peruanas. Entonces también hay la posibilidad
de que se pueda conseguir algo de financiación en la medida que la recuperación, digamos, es más factible, ¿no? Pero sí, en aquella época era heroico y lo siguió siendo. Yo tuve la suerte, ¿no?, de encontrar una alternativa. Al comienzo fue un refugio. Cuando uno quiere hacer cine y hace televisión, la televisión es un refugio, hasta que la televisión se convirtió en una verdadera alternativa, con su propio lenguaje, sus propios códigos, y mucha de la gente que me acompañó haciendo televisión era gente que, como yo, quería hacer cine, ¿no? Entonces creamos un equipo de gente que lo que hicimos, y en eso yo insistí mucho en aquella época, Genaro Delgado Parry, es hacer una televisión más cinematográfica. Entonces eso fue un proceso importantísimo, porque el hacer televisión, el hacer, por ejemplo, la serie Gamboa, fue lo que llamó la atención de este productor norteamericano legendario que se llama Roger Corman, que le ha dado oportunidades a mucha gente en el mundo. Él vio un Gamboa que se estaba vendiendo en Estados Unidos en una feria, y gracias a que vio ese Gamboa, recaló en Perú para darme mi primera oportunidad. Y eso es una cadena, mi carrera es una cadena. Fue primero, ¿no?, la televisión, luego Roger Corman, y gracias a las películas que hice con Roger Corman, poder tener un agente, y luego Hollywood. Claro. Y detengamos un rato en Gamboa, justamente, porque ahora, digamos, uno trata de redescubrir y ver los nombres que participaron en Gamboa. ¿Y tuvo cuántos episodios? 30 y... Tuvo 2 etapas Gamboa. Tuvo la etapa que eran unitarios, que eran como de hora y media, y se vendían, por ejemplo, a la cadena norteamericana que hoy se llama Univision, en aquella época se llamaba Spanish International Network, cadena hispánica. Se vendían como largometrajes de hora y media, como lo que llaman los norteamericanos Movie of the Week, ¿no?, la película de la semana. Entonces Gamboa se vendió porque la duración de hora y media y este enfoque cinematográfico le daba, digamos, la capacidad de ser vendido y ser pasado como una película. Entonces, y eso para nosotros era importante, porque además la grabábamos como película. Yo no le hacía caso a Genaro, que es un hombre de televisión, en el switcher. No, yo hago cine, lo cual era pues una faena. Tú te imaginas, era hacer una película en una semana, una película de hora y media en una semana. Y en eso yo tengo que decir que soy muy generoso. Tenía un equipo de gente esencialmente de Panamericana que pasaron a trabajar conmigo, donde las horas no importaban, las horas, o sea, se pusieron la camiseta. Es verdad que empezamos a tener mucho éxito y eso motiva a los equipos, pero hay días en que le hemos dado la vuelta al reloj. Hemos trabajado 24 horas para poder alcanzar y lograr pasar el episodio de Gamboa, que no solamente grabarlo con una cámara es mucho más complicado, plano, corte, contraplano, sino la edición. Si cuando tú le das a un editor un material ponchado, ya buena parte de la edición es simplemente limpiar, si tienes 3 tomas, escoger la toma correcta. Pero todo eso complicaba, y era un ejercicio fantástico que me ayudó para cuando después Roger Corman, que es el rey de las películas, ¿no?, nos pidió, ahí tenías que ir rápido. Mi entrenamiento de la televisión fue importante, pero para terminar de responderte tu pregunta, hubo esa primera etapa del Gamboa unitario, y después Genaro me pidió un imposible, que fue hacer un Gamboa diario, tipo novela, porque la competencia, uno de los canales había puesto unas novelas que estaba haciendo Lombardi, ¿no?, que estaba haciendo, creo que se llamaba Bajo tu piel o algo así. Y entonces Genaro dijo, esto es competencia, y nos pidió que hiciéramos una versión diaria. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Los capítulos, en vez de tener un solo día, los capítulos eran semanales o de 2 semanas, como pequeñas miniseries. Porque lo que no puedes hacer es un capítulo distinto, de temática distinta, imposible. Era, digamos, extender el caso. El primer caso, me acuerdo, fue un intento de secuestro a Modenesi, el dueño del restaurante Costa Verde. Yo le pedí que me contara, hicimos un guión y el papel lo hizo Orlando Sacha. Tuvo un tremendo éxito, arrasó a la competencia y nos colocamos en el liderazgo del rating.
con esta especie de novela de acción, digamos, pero con el tiempo se fueron agotando nuestras energías y se fue agotando el producto, porque, digamos, para ser un policial necesitas más tiempo, necesitas mayor complejidad para que se sostenga como policial y no como simplemente cosa novelada, para la cual además estás contra el tiempo, porque tú puedes hacer una serie policial de 60 capítulos si tienes el tiempo. Aquí estábamos con el aire encima, entonces era imposible desarrollar algo que no estuvieras con la soga al cuello todo el tiempo. Entonces eso duró un tiempo y luego decidimos ya, ¿no? El capítulo que escribió también don Mario fue uno de esos capítulos semanales. Sí, cuando todavía la serie era semanal, se llamaba ¿Dónde está la novia? Aparte de tener a Mario como guionista, que además él me lo pidió porque había visto la serie y le gustaba. Estuvo Ricardo Blume, como actor. Ajá. Claro, estuvo Ricardo Blume. Y a ver, me van a ayudar con el nombre del muchacho que después hizo El Jaguar en La Ciudad de los Perros. Claro. Sí lo tengo aquí, el del pelo. Claro, además que trabajó con nosotros en muchas cosas, pero una de ellas fue, él era el que secuestraba a la novia en el momento crucial antes de decir el sí, y él trabajó con nosotros. Ahorita, tú que eres más joven, me vas a ayudar. Ahora lo encuentro. Sí. Juan Manuel Ochoa, efectivamente. Sí. Y don Lucho, entonces usted me soltó una frase, ¿Gamboa vendría a ser su ejercicio, su entrenamiento para Hollywood? No solamente el entrenamiento, lo era todo, porque después inclusive cuando hicimos una cosa más tradicional de telenovela como Carmín, ahí había que switchar, pero igual lo hicimos en exteriores, lo hicimos sin las claves melodramáticas del género. Todo lo que hacíamos era un entrenamiento para el día que pudiéramos hacer, para cuando llegara la oportunidad. Pero lo importante de Gamboa, que fue un eslabón importantísimo para mi salto a Hollywood, porque, te repito, vio un capítulo de Gamboa, justamente con Ricardo Blume, donde está la novia, lo vio en un stand donde estaban pasando una persona que había trabajado en Panamericana, que vivía en Los Ángeles y compraba y vendía producciones en las ferias. Pasó Corman por un stand y le llamó la atención un momento de ese capítulo donde hay un helicóptero y una balacera y todo eso. Entonces empezó a indagar. Él estaba haciendo películas en Argentina, en ese momento películas de bajo presupuesto, y en su próximo viaje a Argentina quiso parar en Perú para hablar a ver quién había hecho eso que le llamó la atención, y era un Gamboa. Entonces Gamboa, digamos, como te digo, fue el eslabón que me llevó a Hollywood, porque Gamboa condujo a Roger Corman, y Roger Corman, evidentemente legendario no solamente por lo prolífico, sino que es la persona que le dio su primera oportunidad a Nicholson, a Scorsese, a Coppola, en fin, a mucha gente. Entonces yo tuve la suerte de que un día viniera a Perú para averiguar. A mí me llamó Héctor Delgado Parque, no Genaro, Héctor Delgado, porque Livia Antola, que había trabajado con Héctor, le dice: mira, hay un señor Corman que quiere ver nuestra operación, le ha gustado, ha visto un Gamboa. Y a mí me llamó Héctor Delgado Parque, me dice: yo no soy de cine, el que está viniendo es un señor de cine, un tal Roger Corman. Yo casi salteaste el techo, no es un tal Roger Corman. Le dije: es un personaje con el que todos los que hacemos cine en el mundo soñamos que un día le vamos a tocar la puerta, como yo venía soñando de hace tiempo, y Roger Corman te va a dar tu primera oportunidad. Pero resulta que yo no lo busqué a Roger Corman me buscó a mí, y así empieza, digamos, el proceso que me va a llevar a Hollywood. ¿Y cuál fue la propuesta? ¿Cuál fue la propuesta inicial, digamos, de alguna manera? Bueno, yo suponía que él me propondría, como Livia me había dicho que él hacía películas en Argentina, yo supondría que él me iba a proponer que le demos servicios de producción y que él traería a sus actores, sus directores. Pero claro, yo le mostré varios Gamboas más. Lo llevé a mi casa, él vino con su hijo pequeño, lo llevé a mi casa y le mostré varios Gamboas. Y para mi sorpresa y satisfacción, me dijo: me interesa que me produzcas y dirijas una película.
Entonces, wow, eso fue, ¿no?, la oportunidad con la que yo había estado soñando hacía mucho tiempo. Es un factor de suerte. Y le dije, por supuesto, claro que sí, la haríamos acá en Perú. Me dijo, tú tienes, ¿no? Lo llevé, además estábamos grabando Carmín en ese momento, y yo llamé por teléfono y dije, voy a ir a visitar el set nada menos que con Roger Corman. Llamé a la que producía en ese momento para Iguana, Margarita Morales, y le dije, preparen una escena de acción. Y el gato Bañuelos, Carlos Bañuelos, tenía que hacer un salto de un techo a un sitio, pónganle, ¿no? A ver, ¿no? Entonces lo llevé a Corman y la escena la vio, por supuesto. Le habíamos preparado mal los cajones para que caiga. El pobre Carlos Bañuelos se dio un tremendo paso, pero de alguna manera ayudó a establecer una conexión, ¿no? Una conexión mayor en la medida que tratábamos de una manera muy pues, amateur, artesanal, de hacer acción, que era uno de sus sellos. Y entonces eso, pues, vio mi operación aquí en la Casa Dazo, vio que había una gran dinámica, mucha gente joven, mucha mística. Eso terminó de convencerlo para decirme, bueno, hacer la película, ¿no? Entonces me dijo, ¿cuáles son tus planes? Le conté que en 2 o 3 semanas yo tenía que viajar a Japón. Me habían invitado a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores me había invitado a hacer una película cuyo título era La visión de un latinoamericano del Japón de hoy. Y yo iba a parar en Los Ángeles, entonces voy a estar, para tomar el avión hacia Tokio, voy a estar en Los Ángeles 24 horas. Me dijo, ahí te voy a tener una idea. Me mandó al hotel una sinopsis, y cuando vuelves, en 4 semanas. Y en 4 semanas tenían el guión, pero muy rápido, y es lo que después fue Misión en los Andes, que la estábamos grabando 2 meses después. Felizmente yo tenía una operación de televisión muy puesta, tenía mucha experiencia en ir rápido. Me dijo, eso sí, necesito. Yo lo que hice es hacer crecer mucho la película, para que se convirtiera en la carta de presentación que yo había estado buscando. La hice crecer ¿de qué manera? Grabamos en Cusco, en Arequipa, en la costa, en Lima, en todas partes, para que con la poca plata que nos estaba dando, esto se viera como una producción más ambiciosa, y cumplió el propósito, porque justamente Misión en los Andes la vieron unos agentes allá y son los que me llamaron para representarme. Y en Hollywood tú no existes si no tienes un agente. Tuve la suerte además que empezó a representarme la que en ese momento era la agencia más importante, que se llamaba CAA, ¿no? Creative Artists Agency. Sí. Y se abre la puerta a Hollywood, y ahí conocemos la carrera, digamos, impresionante que ha hecho en Hollywood. Y vendría también acá una pregunta. ¿En qué momento usted se reconoce ya no como director, sino como latino en Hollywood? Bueno, una de las cosas que fue también muy satisfactoria es que cuando toda la comunidad latina de Estados Unidos se enteran de que va a haber un director peruano, latino, dirigiendo pues a Tom Berenger, a Sharon Stone, a Sylvester Stallone, hubo tremendas manifestaciones, digamos, de apoyo, de alegría, de felicitación, de júbilo. Entonces, eso indudablemente te hacía que no te olvides de dónde vienes y quién eres, ¿no? O sea, en ese sentido, y quizás el libro, yo tengo, digamos, el deseo de que el libro, Sueños Secretos de un Latino en Hollywood, se difunda mucho en Estados Unidos, en la comunidad hispana. Eso fue, digamos, un factor bien importante. O sea, hasta ese entonces yo había hecho toda mi carrera en el Perú, no podía olvidarme de mi entorno, no podía evitarme, digamos, de mis raíces latinas. Y la primera oportunidad fue grabar una película en el Perú, luego hicimos con Roger Corman varias en el Perú. Y entonces, cuando se dio la oportunidad de hacer Sniper, mi primera película, lo primero que pensé es en el Perú, porque estábamos en una selva. El problema es que era la época de lluvias,
yo propuse Perú, ellos hablaron de Panamá, donde pensaban que por la cercanía va a ser menos complicado, había época de lluvias acá, y entonces al final se decidió Australia, pero lo que yo quise es, primero hubiera involucrado a mi empresa para los servicios de producción, hubiéramos hecho en el Perú para dar trabajo a mucha gente. Logré sí que vaya Reinaldo Arenas como actor, luego en unas escenas adicionales puse a Jorge García Bustamante. Entonces, pues nunca me he olvidado de dónde vengo y entro al engranaje de Hollywood, donde haces cosas por encargo, pero yo tenía el sueño de poder hacer cosas personales. Siempre supe que era muy difícil hacer cosas personales. No olvidemos que a Spielberg, nada menos que a Spielberg, le tomó como 15 o 20 años hacer La lista de Schindler, que era una película más personal, menos comercial. Entonces entré en el engranaje hasta cierto momento en que dije, lo intenté, por ejemplo, creé no llegué a hacer un guión completo, pero sí todo un tratamiento sobre la historia de Manco Inca, ¿no? La presenté entre otras a la empresa de Mel Gibson, que había hecho Braveheart, ¿no? Es una rebelión así de ese tipo. Mis agentes me dijeron, va a ser bien difícil hacer una superproducción, pero del caso de Manco Inca, ¿no? Que hay toda una épica ahí bien interesante. Me di cuenta que era darme de cabezazos contra la pared, y entonces esa etapa de Hollywood ya hizo que yo dijera, bueno, tengo que buscar un cine más independiente. Me saqué el clavo de lograr Hollywood con 3 producciones que tuvieron repercusión, 2 de ellas como franquicias, ¿no? O sea, porque de Sniper se han hecho como 8, de Anaconda se hicieron como 4. Pero yo aspiraba a un cine más personal, ¿no? Más personal. Entonces de ahí vino el que yo me involucrara en la Fiesta del Chivo, que ya era un cine independiente, ¿no? Y sobre todo, y esto quiero recalcarlo, digamos, lograr hacer lo que acabo de hacer, que es la película más personal, que es Tatuajes en la Memoria, que es una película que yo generé desde el inicio, desde que salió el libro. Compré los derechos, me he demorado para esta película Tatuajes en la Memoria, la presenté al DAFO 4 veces fue rechazada. Hecho curioso, porque guión coescrito con Vargas Llosa. Es un libro que tiene traducciones a varios idiomas. Claro. El caso de Lurgio Gavilán es único. Entonces, modestamente yo tenía una trayectoria 4 veces. Pues mira, de una manera informal, no puedo aseverarlo, pero de una manera informal me enteraba que, siendo los jurados, son internacionales, porque en esto no es una decisión del Ministerio de Cultura, ellos convocan jurados, siendo jurados muy de izquierda a veces, el nombre Vargas Llosa para ellos es un símbolo de derecha, mi trayectoria es Hollywood, ellos, y entonces fui muy insistente y terco, la presenté cuatro veces, ¿no? Por ahí alguien me dijo, oye, ¿tú no tienes dignidad de presentar 4 veces? Le dije, cuando uno tiene una pasión por hacer algo, pues es lo de menos. Es lo de menos, lo dejas de lado. Al final, la 4ª vez que me rechazaron ya estábamos empezando con la preproducción, y fue porque, ¿no? Le conté a todo el equipo, le digo, no pierdan, ahora necesito más que nunca yo tenía la secreta esperanza que con el premio del DAFO me ayudaba a financiar, porque esto había sido financiado con las uñas, con préstamos, con apoyos, con mucha mística. Pues les dije, más que nunca necesito esta mística y esta camiseta, porque nos acaban de rechazar por 4ª vez en el DAFO, ¿no? Fue un equipo, nos trasladamos a Guanta, y entonces fue la verdad una de las experiencias más no solo satisfactoria, sino importante, es la grabación de Tatuajes de la Memoria, que es en lo que estamos abocados ahora en su lanzamiento, ¿no? Más allá de los logros alcanzados, digamos, ¿esta película sería en sí misma su logro más importante? Cuando uno dice logro desde mi punto de vista de haber conseguido hacerla después de varios años de pelea, el logro al final lo juzga el público, ¿no? Lo juzga el público, pero
ciertamente haber podido hacerla, tener la satisfacción, porque era digamos, era una frustración tener los derechos que todos los años puntualmente teníamos que renovar con Lurge para seguir teniendo los derechos. En ese sentido es un logro, era un reto muy grande, es un retrato, digamos, de toda una vida, pero más allá de eso es como una radiografía de toda la violencia, ¿no? De toda la guerra contra el terrorismo. Entonces, en ese sentido es una película más grande, más ambiciosa, es el retrato de toda una era. ¿Y qué es lo que estamos intentando? Y lo recalco muchísimo esto, estamos intentando que los jóvenes vean la película, porque, digamos, si tú vas al campo ayacuchano, nosotros estuvimos en el campo ayacuchano, nada de las condiciones que fueron el caldo de cultivo para el senderismo ha cambiado. Nada de eso ha cambiado. Los jóvenes pueden perfectamente ser, digamos, arrastrados por una filosofía extremista, fundamentalista como la de Sendero. Y entonces creo que es bien importante que los jóvenes vean esto y sea un motivo de reflexión, porque muchas veces ven un lado romántico, tipo Che Guevara, en todo esto, pues no había nada de romántico, un movimiento que mataba a pedradas, y dicho sea de paso, es una lección no aprendida esa violencia. ¿Qué es lo que fue? Porque se discute mucho, fue guerra interna, fue terrorismo, fue guerrilla, fue conflicto armado. O sea, los nombres crean una polémica. Yo lo que creo que es una polémica inútil. Lo más importante es la palabra desgracia, ¿no? Y entonces de esa desgracia no hemos aprendido. Entre matar a pedradas o que esté posiblemente en segunda vuelta un candidato que dice que va a fusilar, ¿no es cierto?, gente, ¿eso qué te demuestra? Que, digamos, no hemos aprendido la lección, no hemos tenido suficiente motivo de reflexión. Yo quisiera que la película, sobre todo para los jóvenes, tenga ese aspecto, digamos, fundamental, ¿no? Y don Lucho, quería hacer acá un símil, ¿no? Sylvester Stallone, Sharon Stone, Berenger, o sea, son palabras mayores y demuestran lo que hizo usted en su carrera, y que también quería hacer el símil con un entrenador que se encuentra con figuras, no sé, como Cristiano Ronaldo, con Messi. ¿Cómo es manejar esos ambientes? ¿Cómo es trasladarles el mensaje? Usted cuenta bastantes anécdotas, incluso amenazas. Sí. Si alguna nos puede contar, también sería genial. Bueno, es verdad que uno al comienzo dice, caramba, me voy a enfrentar. Ahí en el libro cuento que antes de hablar con el presidente de Warner Brothers, yo fui con mi productor y salía de la oficina del presidente de Warner Brothers, con el que yo tenía que conocerme, salía Kevin Costner, que era amigo de mi productor, de Jerry Weintraub. Y entonces Jerry Weintraub me presenta, le dice, bueno, Lucho va a dirigir El Especialista. Y yo noté una sonrisita un poco malévola en Kevin Costner y me dice, tú eres el que va a estar metido en esa jaula de los leones. Entonces me quedé pensando, porque el cast era no solamente un cast de estrellas, sino todos con una fama de ser estrellas, a veces en el mal sentido, conflictivos, digamos, divos, tratando de hacer prevalecer su punto de vista. O sea, era un grupo de gente difícil. Yo, digamos, tenía dos cosas claras para enfrentarme a eso. Primero, ir muy bien preparado, porque yo tenía que ir a dirigir en esa jaula de los leones con ideas muy claras, con propuestas muy concretas. Al final del día, los actores, sean estrellas o no, quieren ser dirigidos. Hay quienes tratan de que esto sea una lucha de poder, pero en esencia creo que quieren ser dirigidos y quieren ver un director que tenga claro, que digamos tenga la convicción de cómo va a ser la película, para que, digamos, más allá de su estrellato, respeten a la persona que tienen al frente como director.
Entonces, la preparación, ir muy claro en lo que quería, en la puesta en escena, en la concepción de los personajes, era crucial. Y la otra, acordarme un poco lo que había sido mi adolescencia en el barrio. En el barrio yo era el menor y entonces yo tenía, pues no sé, 11 años y tenía amigos de 16, 17, éramos la misma patota ahí en San Fernando, y cuando eres el menor, obligadamente eres el punto. Entonces eso fue un entrenamiento para que los más grandes, pararme firme y tratar de tener siempre una respuesta pícara, astuta, tener... Ese barrio me dio calle y tener claro que, digamos, tiene que haber un igual a igual, ¿no? O sea, secretamente tú a John Boyd o a George Steyer les quieres pedir un autógrafo, pero es bien importante que cuando te enfrentas con esos nombres, ellos sientan y tú te pares firme para que sea un igual a igual, ¿no? Porque los actores tienen muchas veces la debilidad y el vicio de querer dirigir. Eso pasa todo el tiempo. Cuando ven una persona que se planta firme, que tiene claro, que les dice, te voy a escuchar, porque tampoco puede ser, digamos, un déspota. Secretamente lo tienes que ser cuando hay problemas. Secretamente el director, supuestamente cómplice, supuestamente muy flexible, si lo que escuchas al frente son caprichos o necedades, tiene que salirte de alguna manera, pues, la posición firme, ¿no? ¿Silvestre Stallone se negó a grabar o pidió cambios en el guión de Sharon Stone? Sí, Silvestre Stallone, ahí nos habíamos llevado muy bien hasta ese momento, era como un soldado obediente, y curiosamente en la escena de la ducha, eso lo van a ver con pormenores en el libro, en la escena de la ducha yo había hecho un storyboard, yo no dibujo nada, pero con el artista que hacía los storyboards, había planteado los momentos, las posiciones en las que iba a estar la pareja en la ducha, y en una de ellas ella estaba encima de él, por darle variedad a la escena, ¿no? Entonces, y creo que además en la vida es así. Él dijo, no, yo no soy Michael Douglas, ella no puede estar encima mío. Él se refería a instintos básicos, él no puede estar. Fue motivo de una controversia grande. En eso ella, con la que yo tuve una relación bastante difícil, controversial, en eso estuvo de mi lado. Entonces secretamente pacté con ella. Stallone supuestamente había ganado la batalla. Entonces con ella secretamente quedamos en que en un momento dado, cuando la cámara estuviera rodando, ella se ponía encima. Dicho y hecho, ella intenta ponerse encima y Stallone la tira para abajo. Lo intenta una segunda vez, la tira para abajo. Lo intenta una tercera y él la vuelve a tirar para abajo. Cuando yo estaba en la sala de edición y poníamos en cámara rápida, parecía una película de cine mudo, tum, 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 tum. Al final, no, parcialmente consiguió algo de ella, pero digamos, es curioso porque ahí le salió el ego, una persona que, dicho sea de paso, es muy culta, porque Silvestre Stallone es una persona muy leída, coleccionista de arte. Fue el que escribió nada menos que el guión de Rocky, ganó el Oscar por Rocky. Tú no eres cualquier, digamos, ser primitivo. De alguna manera la impresión del Stallone un poco más primitivo viene del personaje de Rocky, ¿no? El personaje de Rocky, que es una persona más, digamos, más simple, pero... Y hasta entonces inclusive habíamos socializado mucho con la que era su pareja en ese momento y con mi esposa, habíamos salido, una relación muy buena, hasta ese momento en que a la racionalidad se le cruza el ego, ¿no? Y entonces ahí la gente pues se obnubila, se ciega, ¿no? Y finalmente, ¿usted consideraría Hollywood un espacio hostil? ¿Un espacio, perdón? ¿Hostil? No en mi caso. Es un espacio difícil. Tienes que tener, como yo digo, el cuchillo en la boca, porque es un mundo donde habiendo egos, hay mucha gente insegura, los ejecutivos, por ejemplo, los estudios,
están muy inseguros de que si la película que están supervisando no tiene éxito pueden perder su trabajo. Es un mundo digamos, de muchas inseguridades, pero muchas veces me han preguntado si siendo latino me sentí discriminado. Pues no, la verdad que no. Ross Steiger me confesó que para su personaje, que supuestamente es cubano, estaba imitando mi acento. Yo hablo inglés, creo que lo hablo bien, pero seguramente tengo algo de acento, soy peruano, ¿no? Lo aprendí en el colegio. Pero no sentí, digamos, como latino una discriminación. Es más que hostil, es un mundo difícil, porque, ¿no? Ya te digo, es gente que tiene en algunos casos trayectoria de estrellas, hay ejecutivos que han tratado con gente muy importante, tratan de asegurarse de la comercialidad de la película, a veces en desmedro de lo que quiere el director. Es una lucha constante, pero, digamos, yo emplearía más la palabra, es un ambiente duro más que hostil. ¿Sí? ¿Guarda amigos, buenos amigos en Hollywood? Sí, indudablemente. Tengo un amigo con el que además lo había conocido, trabajé con él siendo muy joven. Él era un practicante que se llama Mark Johnson, que ayudó para mi primera oportunidad, y él con los años se convirtió en el ganador de Oscar de la película Rain Man, con Dustin Hoffman y Tom Cruise, ¿no? Seguimos siendo muy amigos. Yo, por ejemplo, cuando mi sobrina Claudia fue nominada al Oscar, le presenté a Mark, y Mark la ayudó muchísimo cuando ella fue nominada a Mejor Película Internacional. Con Mark nos mantenemos en contacto. Pues cuando me cruzo con alguien de aquella época, indudablemente que hay la cordialidad, pero no viviendo en Los Ángeles ya hay menos oportunidad de compartir o de socializar con esa gente, pero con Mark sí. Y hablando de buenos amigos, yo no sabía que la diferencia de edad entre usted y Mario rondaría los 15 años. Hay una cosa generacional, porque Mario le lleva aquí 15 y yo le llevo exactamente 15 a Álvaro, a su hijo, a mi sobrino. Sí. Ajá. Pero ustedes parecen hermanos. Bueno, hemos tenido una relación familiar muy estrecha. Acuérdense que mi padre fue como su padre. El premio Nobel fue muy emocionante que le rindiera homenaje en el discurso del premio Nobel a mi padre. Él ha vivido en mi casa. Entonces hay una relación con los primos hermanos cuñados, nuevamente, ¿no? Pero ha sido más una cosa de entrañable, digamos, relación fraternal, ¿no? Hemos hecho muchas cosas de trabajo juntos. Siempre ha sido, indudablemente, que duda cabe, un referente en lo que se refiere pues, a lo que es la filosofía de trabajo, de ser consecuente con lo que uno quiere dedicarse en la vida. Y las conversaciones familiares han sido siempre las sobremesas. Hay gente que tiene que taparse los oídos porque son conversaciones familiares muy caóticas, todo el mundo habla. Y mi esposa Roxana me dice, por ejemplo, yo nunca he visto una familia que hable en voz tan alta, casi como si estuviéramos gritando. Entonces, discusiones políticas, discusiones literarias, cinematográficas, son no solo entretenidas, sino enriquecedoras. Entonces, es algo que siempre he apreciado y sigo apreciando y disfrutando. Y es una suerte también de respeto por el trabajo del otro. Siento de que de alguna manera él quisiera trasladar o graficar, ilustrar sus historias de la manera como usted lo hace en el cine, y usted también le gustaría en cierta manera escribir como él también lo hace en las novelas. Bueno, aquí hay una cosa interesante, que es que como escritor y como hombre que maneja la palabra, pues todas sus descripciones llegan a ser casi uno hasta puede oler lo que está describiendo. Eso es lo que hace a un gran escritor, el uso de la palabra, es muy rica, ¿no? Pero no olvidemos que la estructura de las novelas de Mario, con los saltos de tiempo, por ejemplo,
es ya de por sí muy cinematográfica, ¿no? Entonces ahí hay como una retroalimentación, ¿sí? Él tiene, digamos, una participación importante en mi vida profesional y en el libro, ciertamente, porque hemos compartido muchísimo, hemos trabajado juntos. Entonces, hemos coescrito, él es el que aparece como guionista, lo de Tatuajes en la Memoria, ¿no? Aquí es bien interesante porque él fue el primero en descubrir el libro de Lurgio, escribió un artículo en el Comercio, una piedra de toque, así es como yo descubrí el libro, me precipité, después de haberlo leído, a hacer un acuerdo con Lurgio. Mario inmediatamente me dijo que quería participar haciendo el guión y viajamos a Ayacucho. Esto es bien interesante, bien importante. Viajamos a Ayacucho en la siguiente Semana Santa que hubo y Mario y yo nos quedamos en Ayacucho. ¿Perdón? ¿Viajaron ambos? ¿Usted? Con la familia. Ajá. Con la familia coincidimos, fuimos ya con el propósito de ver la Semana Santa y quedarnos a trabajar, a hacer investigación para el guión que íbamos a escribir. Entonces hicimos toda una semana de trabajo de investigación hablando con deudos, con excombatientes, exsenderistas, con muchos periodistas que conocían muchas cosas. Y entonces nosotros lo que hicimos fue enriquecer el libro de Lurgio. En el guión estaba claro que su época de cura franciscano, porque él es primero senderista, luego militar, luego cura franciscano y después antropólogo, nos íbamos a centrar sobre todo en la fase de senderista y militar, es decir, en la época de la guerra, ¿no? En la época de la guerra. Entonces eso enriqueció, descubrimos personajes nuevos, añadimos personajes nuevos, situaciones nuevas que no necesariamente le habían ocurrido a Lurgio. Entonces una vez que las incorporamos, venía la cuestión de cómo Lurgio iba a tomar el hecho de que hubiéramos añadido a su biografía algunos aspectos. Yo viajé a México, él todavía estaba en México como parte de la beca de posgrado que tenía. Y entonces lo que yo le pedí fue que leyera nuestro guión, no con ojos de qué tan literal es a mi libro, sino si pudo haber pasado o no. De hecho había pasado, porque nada de lo que hemos incorporado dejaba de ser un hecho real, solo que atribuido a su biografía. Él la leyó, me validó todo lo nuevo, digamos, aunque no le hubiera pasado a él, entendía que eran cosas que sí habían pasado, nos hizo generosamente unas anotaciones de puño y letra a los diálogos. Un senderista no diría esto, un militar no diría lo otro, claro. Y entonces fue muy bueno para nosotros porque era una voz autorizada, habiendo sido él parte de esa guerra de los dos lados, ¿no? de los dos lados. Entonces, y era además lo que a mí me animó a hacer una película. Yo tenía el propósito de hacer una película sobre Sendero, pero lo que me terminó de animar fue leer el libro de Lurgio, porque era algo distinto. Era contar la historia de ambos lados, y la película, lo que creo que tiene de novedoso es que cuenta la historia desde las entrañas del monstruo, por así decirlo, ¿no? Entonces, es muy conmovedor los momentos en los que grabábamos en los pueblitos, en las alturas de Huanta, y la gente, sobre todo las doñas, las señoras, digamos, lloraban de ver revivido, reescenificado lo que ellas habían vivido en la realidad. Parientes, digamos, ajusticiados, hijos que se los había secuestrado Sendero, etc. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Hicimos cuestión de estado de que todas las caras, con la excepción de Milén Vázquez y de Reinaldo Arenas, todas las caras de la película son caras nuevas, en algunos casos de chicos y de jóvenes que actúan por primera vez, pero a los cuales los preparamos. Esa es una de las satisfacciones que yo tengo, que la película es enteramente, con esas dos excepciones, de gente joven, y por eso, digamos, el propósito fundamental, la premisa básica de nuestra estrategia es tratar de que los jóvenes, de convocar a los jóvenes a los cines a ver la película. Entonces, ahí, como guionista, co-guionista, está don Mario.
Él aparece como guionista único, porque Ah. evidentemente fue un trabajo de colaboración, pero valgan verdades, yo no Claro. quiero digamos, desvirtuar. Él Claro. fue el libretista, indudablemente, entonces... Claro, claro. Y él, o sea, me llega a sorprender cómo nuevamente la vida y sus trabajos y la pasión y muchas variables siempre los vuelve a juntar a ambos, ¿no? Sí, es así. Él ha leído esta biografía, pues me gustó mucho, porque además él aparece, tenía la curiosidad, fue una de las primeras personas a las que le mostré el manuscrito y pues lo leyó y fue muy elogioso en sus comentarios. Pero es inevitable por la cercanía familiar, o sea, intervine hasta cierto punto en la campaña política, en fin, es inevitable por la cercanía y tenemos, él una parte de su vida la hizo en Miraflores, yo parte de mi vida la hice en Miraflores, o sea, la afinidad familiar viene también con experiencias y contextos que hemos compartido, con la diferencia generacional, pero que hemos compartido, entonces eso también hace que, digamos, se den las condiciones para que hagamos un trabajo o proyectos en conjunto. Ah, ¿Tiene, después de eso, usted tiene algún proyecto en mente o algo, escribiendo algo? Tengo diversos proyectos, sea para acá o para República Dominicana. Por otro lado, fue una digresión en mi carrera, pero que me apasiona esto que hemos creado, que se llama Museos de la Imagen, ¿no? El Museo Metropolitano de Lima, la Casa Museo Vargas Llosa en Arequipa. Es una manera de contar la historia en un museo, pero no con objetos inermes, sino con películas, con hologramas, con películas 3D. Entonces, quisiera, por lo pronto, ojalá lo haga yo o quien lo haga, que el señor alcalde de Lima restituya el Museo Metropolitano, que no está en sus mejores condiciones, lo mismo en Arequipa. Tengo el proyecto avanzado de hacer una historia, un museo de la historia dominicana en República Dominicana, y por supuesto tengo proyectos también para acá, para Perú. Gracias a Dios todavía tengo una gran energía, ganas de hacer cosas y seguir haciendo lo que estoy haciendo pues hasta que ya no esté. Y si a los escritores usualmente se les pregunta ¿qué título pondrían a una novela sobre sus memorias? ¿Cuál sería el suyo? ¿Sería así o bueno, sí es una cosa enteramente, yo diría, Luis Llosa, una pasión por el cine, o una pasión por su trabajo. Perfecto, don Sí. Lucho. Muy amable. Y eso, amigos de Perú 21, hemos entrevistado a Lucho Llosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos conocido más de la vida del director peruano y hasta una nueva oportunidad.